Olvida todo lo que creías saber sobre los tres Reyes Magos. En serio, haz un esfuerzo consciente por apartar esa imagen clásica, casi de cuento de hadas, que tienes grabada en la mente desde la infancia. Porque si este misterio te intriga tanto como a nosotros, y estás listo para descubrir una historia mucho más profunda y fascinante, asegúrate de suscribirte ahora mismo y darle like a este video. Te prometo que lo que estamos a punto de desvelar cambiará tu visión de la historia navideña para siempre, revelando capas de significado que probablemente nunca habías considerado. Cuando piensas en los magos, ¿qué es lo primero que visualizas? Estoy casi seguro, tres figuras majestuosas, quizás uno joven, uno de mediana edad y otro anciano, uno blanco, uno moreno, uno negro, representando las edades del hombre y los continentes conocidos. Llevan coronas relucientes, capas lujosas, y avanzan solemnemente sobre camellos adornados a través de un paisaje desértico, siguiendo una estrella imposiblemente brillante que cuelga en el cielo nocturno. Es la estampa icónica de cada Belén, de cada tarjeta navideña, de cada representación escolar. Es una imagen poderosa, arraigada en siglos de tradición, arte y cultura popular. Pero, ¿y si te dijera que casi cada uno de esos detalles, el número 3, su realeza, sus nombres, incluso su etnia específica, es producto de la interpretación posterior, de la leyenda, y no de lo que realmente dice el texto bíblico original? La única fuente primaria que tenemos sobre estos visitantes es el Evangelio según Mateo, en el Nuevo Testamento. Y Mateo es sorprendentemente parco en detalles. Leamos con atención. No menciona en ningún momento que fueran tres. Ese número se infirió mucho después, probablemente por la cantidad de regalos que ofrecieron, oro, incienso y mirra. ¿Tres regalos, tres portadores? Parece lógico, pero no está escrito. Tampoco dice explícitamente que fueran reyes. Esa idea surgió más tarde, quizás conectando su visita con profecías del Antiguo Testamento, como la del Salmo 72 que dice los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. O quizás fue una forma de elevar su estatus para enfatizar la importancia del niño al que visitaban, si hasta los reyes de tierras lejanas venían a adorarle, cuán grande debía ser él. Y en cuanto a los nombres que todos conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar, estos no aparecen en la Biblia en absoluto. Surgieron mucho después, alrededor del siglo VI o VII, en manuscritos y tradiciones posteriores que intentaban llenar los vacíos de la historia. Entonces, si desmontamos la imagen popular pieza por pieza, ¿qué nos queda? ¿Quiénes eran realmente estos enigmáticos personajes que viajaron desde el Oriente? Mateo utiliza la palabra griega magoi. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta palabra es la raíz de nuestro término mago, pero en el contexto del mundo antiguo, no significaba un hechicero con varita mágica y sombrero puntiagudo al estilo de Merlín. Nada más lejos. Los magoi eran originalmente miembros de una tribu meda que luego se convirtió en una casta sacerdotal muy influyente en el imperio persa, asociados con el zoroastrismo. Eran conocidos por su sabiduría, su conocimiento de los astros, la interpretación de los sueños y su papel como consejeros de reyes. Con el tiempo, el término se amplió para referirse de manera más general a hombres sabios, eruditos, astrónomos y astrólogos de toda la región oriental, incluyendo Babilonia y Arabia. Piensa en ellos no como figuras de fantasía, sino como la élite intelectual de su época. Eran los científicos, los filósofos, los observadores del cosmos del mundo antiguo. Pasaban sus noches escudriñando los cielos, no por mera curiosidad, sino porque creían firmemente que los movimientos de las estrellas y los planetas revelaban la voluntad divina y presagiaban grandes acontecimientos en la Tierra. En lugares como Babilonia, la astronomía había alcanzado un nivel de sofisticación asombroso. Tenían registros celestes que se remontaban a siglos, podían predecir eclipses y seguían los cursos de los planetas con una precisión notable para su tiempo. Estos no eran aficionados, eran profesionales del estudio celestial, guardianes de un conocimiento ancestral que mezclaba observación rigurosa con interpretación mística. ¿De dónde venían exactamente? Mateo solo dice del Oriente, una designación bastante vaga. Las candidatas más probables son Persia, el Irán actual, por la conexión original del término magoi,
Babilonia, en el actual Irak, famosa por su astronomía y donde existía una importante diáspora judía desde el exilio, lo que podría explicar su conocimiento de las profecías hebreas sobre un Mesías, o quizás Arabia, conocida por sus rutas comerciales y su propio acervo de sabiduría y astrología. Cualquiera que fuera su punto de partida exacto, hablamos de un viaje monumental. No era un paseo por el parque. Imagina cruzar desiertos implacables, montañas escarpadas, territorios desconocidos y potencialmente hostiles. Un viaje que fácilmente podría haber llevado meses, quizás incluso más de un año, dependiendo de la ruta y el medio de transporte. Esto requería una planificación meticulosa, recursos considerables, de ahí la inferencia de que eran ricos o contaban con patrocinio importante, y, sobre todo, una convicción inquebrantable. Y aquí llegamos a otro punto absolutamente crucial: estos hombres eran gentiles. No eran judíos. Eran extranjeros al pacto de Israel, ajenos a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, al menos en teoría. Y sin embargo, son ellos, estos sabios paganos de tierras lejanas, los primeros, después de los humildes pastores locales, en buscar y reconocer al recién nacido rey de los judíos. Piénsalo. Esto es teológicamente explosivo. Desde el mismo inicio de la historia de Jesús en Mateo, se nos está mostrando que su llegada no es un asunto exclusivamente judío. Es un evento de significado universal. Dios está utilizando el propio conocimiento y las herramientas de estos gentiles, su estudio de las estrellas, para atraerlos hacia la revelación definitiva en Cristo. Es una declaración radical de que la salvación que este niño trae está destinada a todas las naciones, a todos los pueblos, rompiendo barreras étnicas y religiosas desde el primer momento. Imagina el impacto, la sorpresa, quizás incluso el escándalo que esto podría haber causado entre algunos círculos judíos de la época. Estos Magoi no eran peregrinos comunes. Eran hombres de ciencia, de sabiduría, posiblemente de poder e influencia en sus propias tierras. Representaban lo mejor del conocimiento humano de su tiempo. Y sin embargo, algo que vieron, algo que interpretaron en los cielos, los convenció de que había nacido alguien infinitamente superior a ellos, alguien digno de dejarlo todo atrás, de emprender un viaje peligroso y agotador, no solo para observar, sino para adorar. Su búsqueda no era meramente académica o astrológica, era profundamente espiritual. Estaban buscando al Rey Divino anunciado por los cielos. Así que, hemos despojado a los magos de sus coronas de leyenda y sus nombres de tradición. Los hemos visto no como tres figuras estáticas de un Belén, sino como eruditos reales, científicos antiguos, buscadores incansables de la verdad, procedentes de los centros intelectuales del Este. Hemos vislumbrado la magnitud de su viaje y la radical inclusión que representaba su presencia gentil en la escena del nacimiento judío. Pero la pregunta clave sigue flotando en el aire, más intrigante ahora que nunca: ¿qué fue exactamente lo que vieron? ¿Qué señal celestial fue tan poderosa, tan inequívoca, que lanzó a estos sabios a la aventura más grande de sus vidas? No fue una simple estrella fugaz, ni un cometa cualquiera. Fue algo extraordinario, algo que conectaba el cosmos con un establo en Belén. Entonces, estos sabios del Este, estos Magoi, hombres de ciencia y estudio celestial, vieron algo. Algo tan extraordinario en el tapiz nocturno que los convenció de emprender un viaje épico hacia lo desconocido. Pero, ¿qué fue exactamente? ¿Qué clase de señal cósmica pudo tener tal poder de convicción? Cuando Mateo habla de su estrella, la estrella del recién nacido rey de los judíos, ¿a qué se refiere? Esta pregunta ha fascinado a astrónomos, teólogos e historiadores durante 2 milenios, y las respuestas propuestas son tan variadas como intrigantes. ¿Fue un cometa, una supernova, una conjunción planetaria, o algo completamente diferente, algo que desafía nuestras explicaciones naturales? Antes de sumergirnos en las teorías, recordemos quiénes eran estos observadores. No eran simples pastores mirando al cielo con asombro casual. Eran, como dijimos, profesionales. Si provenían de Babilonia, por ejemplo, eran herederos de una tradición astronómica que se remontaba a milenios. Tenían catálogos estelares detallados, podían predecir con precisión los movimientos de los planetas visibles a simple vista, conocían los ciclos lunares y solares,
y registraban meticulosamente cualquier fenómeno inusual, cometas, meteoros, estrellas nuevas. Su astronomía estaba intrínsecamente ligada a la astrología, creían que los eventos en los cielos tenían correspondencia directa con los destinos de reyes y naciones en la tierra. Para ellos, el universo era un libro escrito por los dioses o por el destino, y ellos eran los encargados de leerlo. Así que, cuando vieron su estrella, no fue una simple luz brillante, fue un dato cargado de significado dentro de un sistema complejo de interpretación. Ahora, exploremos las posibilidades. Una teoría popular es que fue un cometa. Los cometas son visitantes espectaculares y a menudo inesperados en nuestros cielos. Ciertamente, un cometa brillante podría haber sido interpretado como un presagio. El cometa Halley, por ejemplo, hizo una aparición alrededor del año 12 a.C., lo cual es un poco temprano, pero ilustra el tipo de evento. Sin embargo, hay un problema cultural. En muchas tradiciones antiguas, incluyendo la romana y a veces la babilónica, los cometas eran vistos a menudo como malos presagios, anunciando desastres, muertes de reyes o guerras, no el nacimiento de un rey salvador. ¿Habrían interpretado los magos un cometa de forma tan positiva? Es posible, pero no seguro. Otra candidata es una supernova, la explosión cataclísmica de una estrella al final de su vida. Una supernova puede brillar intensamente durante semanas o meses, apareciendo como una estrella nueva donde antes no había nada visible. Hay registros chinos de una posible nova o supernova alrededor del año 5 o 4 a.C., lo que encajaría mejor cronológicamente. Una nueva estrella fija en el cielo ciertamente podría ser interpretada como un signo monumental. Sin embargo, esperaríamos que un evento tan brillante fuera registrado por más culturas alrededor del mundo, y la evidencia, aunque existente, no es abrumadoramente concluyente ni universalmente aceptada como la estrella de Belén. Además, ¿cómo explicaría una supernova el comportamiento de la estrella descrito por Mateo, que parece moverse y detenerse? Esto nos lleva a una de las teorías naturales más fascinantes y académicamente debatidas, una conjunción planetaria. Esto ocurre cuando dos o más planetas, desde nuestra perspectiva en la Tierra, parecen acercarse mucho en el cielo, a veces casi fusionándose en un único punto de luz brillante. El famoso astrónomo Johannes Kepler, en el siglo XVII, calculó que en el año 7 a.C. ocurrió una rara triple conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Esto es muy significativo para los astrólogos antiguos. Júpiter era considerado el planeta real, el planeta de los reyes. Saturno, a veces, era asociado por los astrólogos babilónicos con el pueblo judío o la región de Siria-Palestina. Y la constelación de Piscis se asociaba a menudo con los últimos tiempos, el fin de una era o incluso con Israel en algunas tradiciones. Imagina a los magos babilónicos observando cómo el planeta rey, Júpiter, se encontraba repetidamente con el planeta asociado a Judea, Saturno, todo ello en la constelación que señalaba un tiempo de cambio trascendental. Esto habría sido una señal astrológica de primer orden. Podría haber sido interpretado como el anuncio celestial del nacimiento de un poderoso rey en Judea. Algunos cálculos sugieren que Marte incluso se unió a esta danza planetaria un poco más tarde, añadiendo más énfasis. Esta teoría de la conjunción tiene la ventaja de encajar cronológicamente, año 7 a.C., permitiendo tiempo para el viaje antes de la muerte de Herodes en el 4 a.C., y de explicar por qué astrónomos expertos la considerarían tan importante. Sin embargo, incluso una conjunción espectacular no explica fácilmente cómo la estrella iba delante de ellos y luego se detuvo sobre un lugar específico en Belén. Las conjunciones son fenómenos a gran escala en el cielo, no señalan casas individuales. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo sobrenatural o milagroso. ¿Y si la estrella no fue un fenómeno astronómico natural en absoluto? ¿Y si fue una manifestación única, creada por Dios específicamente para guiar a estos buscadores gentiles? Quizás una luz celestial, como la columna de fuego que guió a los israelitas en el desierto, visible solo para ellos o comportándose de una manera físicamente imposible para un objeto celeste normal. Esta interpretación toma muy en serio el lenguaje de Mateo. Él dice que la estrella apareció,
lo que podría encajar con una nova o el inicio de una conjunción, que luego la perdieron de vista, quizás al llegar a la confusión de Jerusalén o porque desapareció temporalmente, y luego, crucialmente, que iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Una estrella o planeta normal no va delante de los viajeros de esa manera, ni se detiene sobre una casa específica. Están demasiado lejos. Este comportamiento sugiere una guía mucho más localizada y directa, casi como un GPS divino. Esta idea de una guía milagrosa resuelve los problemas de las teorías naturales, pero nos pide aceptar que Dios intervino directamente en el cosmos de una manera única para este evento. Para los creyentes, esto no es un obstáculo, sino una muestra más del poder y propósito divinos. La estrella sería entonces un símbolo perfecto de la luz del mundo entrando en la oscuridad, guiando a aquellos que la buscan sinceramente, sin importar cuán lejos estén. Independientemente de su naturaleza exacta, conjunción, nova, milagro, la clave es lo que la estrella significó para los magos. Para ellos, fue la confirmación de sus estudios, quizás el cumplimiento de alguna profecía que conocían, como la de Balaam registrada en el libro de Números: lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. ¿Conocían estos sabios orientales esa profecía judía? Es muy posible, dada la dispersión del conocimiento y los textos en el mundo antiguo, especialmente si venían de Babilonia con su histórica comunidad judía. La estrella fue el catalizador, la señal inequívoca que les dijo: el momento es ahora. El rey ha nacido. Debemos ir. La estrella no era solo una maravilla astronómica, era una invitación personal, un llamado divino que resonó en sus corazones de buscadores. Les dio la dirección general hacia Judea y la convicción para empezar. Pero como veremos, la guía celestial necesitaría afinarse, y su viaje estaba a punto de dar un giro inesperado y peligroso al llegar a la capital, Jerusalén. La estrella los puso en movimiento, pero su búsqueda estaba lejos de terminar. El siguiente paso los llevaría de la silenciosa observación del cosmos al ruidoso y tenso corazón del poder político y religioso. Así que la señal ha sido vista. La estrella, sea cual sea su naturaleza exacta, ha hablado en el lenguaje del cosmos a estos sabios del este. El mensaje es claro: un rey ha nacido en Judea, un rey de una importancia sin precedentes. Pero una cosa es interpretar una señal celestial desde la comodidad de tu observatorio o estudio, y otra muy distinta es actuar en consecuencia, especialmente cuando esa acción implica dejar atrás todo lo conocido y embarcarse en uno de los viajes más arduos imaginables en el mundo antiguo. Este no es solo un relato sobre astronomía, es, fundamentalmente, una historia sobre una fe extraordinaria y una determinación que desafía la lógica mundana. Pensemos por un momento en la decisión que tomaron estos magos. No fue una excursión de fin de semana. Dependiendo de su punto de partida exacto, Persia, Babilonia, Arabia, estamos hablando de un viaje que podría haber cubierto entre 800 y 1600 kilómetros, o incluso más. Y no por autopistas modernas, precisamente. Imaginen el terreno, desiertos abrasadores como el Sirio o el Arábigo, donde el sol castiga sin piedad durante el día y las temperaturas pueden desplomarse por la noche. Montañas escarpadas, quizás las cadenas montañosas de Zagros si venían de Persia, o las tierras altas que rodean la fértil creciente. Valles fluviales que podían ser difíciles de cruzar, especialmente en ciertas estaciones. Y todo esto, en gran parte, a lomos de camello o caballo, o quizás incluso a pie para algunos miembros de su séquito. Calculen el tiempo. Viajando a un promedio de, digamos, 25 o 30 kilómetros por día, un ritmo razonable para una caravana cargada en terreno difícil, un viaje de 1000 kilómetros llevaría más de un mes, probablemente cerca de 2, sin contar descansos, imprevistos o posibles rodeos. Si la distancia era mayor, podríamos estar hablando de 3, 4, o hasta 6 meses de viaje solo de ida. Esto no es una decisión que se tome a la ligera. Requiere una planificación logística inmensa, provisiones de agua y comida para un ejército pequeño, porque seguramente no viajaban solos, sino con sirvientes, guardias y animales de carga, equipo para acampar, ropa adecuada para climas diversos, y por supuesto,
los valiosos regalos que llevaban consigo. Y luego están los peligros. No hablamos solo de las inclemencias del tiempo o la dificultad del terreno. Las rutas antiguas estaban plagadas de peligros muy reales. Bandidos y salteadores de caminos eran una amenaza constante, especialmente para caravanas que parecían llevar riquezas. ¿Se imaginan el riesgo de transportar oro, incienso y mirra, bienes de lujo, a través de territorios sin ley? Además, estaban los peligros políticos. Cruzar fronteras entre diferentes reinos o provincias podía implicar lidiar con autoridades locales, pagar peajes, y siempre existía el riesgo de verse envuelto en conflictos regionales o tensiones políticas de las que quizás ni siquiera estaban al tanto. Y no olvidemos las enfermedades, la fatiga, la posibilidad de que los animales se enfermaran o murieran. Cada día presentaba un nuevo conjunto de desafíos. ¿Qué clase de convicción se necesita para emprender algo así basándose en una estrella? Esto va más allá de la simple curiosidad intelectual o científica. Esto es fe en acción. Una fe profunda en que lo que habían visto no era una ilusión, sino una verdad divina. Una fe tan fuerte que estaban dispuestos a arriesgar su comodidad, su seguridad, sus recursos, incluso sus vidas, para seguirla hasta el final. No sabían exactamente a dónde iban, más allá de la dirección general de Judea. No sabían exactamente qué encontrarían al llegar. Solo sabían que debían ir. Que el rey anunciado por la estrella merecía ese esfuerzo, ese sacrificio. Piénsalo de esta manera, estos hombres probablemente tenían vidas cómodas y respetadas en sus lugares de origen. Eran eruditos, consejeros, quizás figuras influyentes. Tenían familias, responsabilidades, una rutina establecida. Dejar todo eso atrás por un viaje tan largo e incierto requería una ruptura radical con su vida normal. Era un acto de desprendimiento, de priorizar una búsqueda espiritual por encima de todas las consideraciones terrenales. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo remotamente similar hoy en día, incluso con todas nuestras comodidades modernas de viaje? Su decisión de viajar también revela una profunda humildad y una búsqueda sincera de Dios, o al menos, de la verdad última que sentían que se manifestaba en ese nacimiento. A pesar de su propio conocimiento y estatus, reconocieron que había algo, alguien más grande que ellos mismos, alguien digno de veneración. No iban a conquistar, no iban a comerciar, al menos no principalmente, no iban a hacer turismo. Iban a adorar. Ese era su propósito declarado. Querían postrarse ante este rey recién nacido, reconocer su soberanía de una manera tangible. Y recordemos, eran gentiles. Su viaje no estaba motivado por una obligación religiosa preestablecida dentro del judaísmo. Era una respuesta espontánea, personal, a una revelación que habían recibido a través de su propio campo de estudio, los cielos. Dios, en su soberanía, estaba usando el lenguaje que ellos entendían, el lenguaje de las estrellas, para atraerlos hacia su Hijo. Es un testimonio poderoso de cómo Dios puede encontrarse con las personas donde están, utilizando sus propios contextos culturales y conocimientos para guiarlos hacia Él. La fe de estos magos no se basaba en la ley de Moisés o las tradiciones del Templo de Jerusalén, sino en una estrella y la convicción interior de que señalaba algo trascendental. Este viaje, por lo tanto, no es solo un desplazamiento físico de este a oeste. Es un viaje espiritual desde la observación a la participación, desde el conocimiento intelectual a la adoración personal. Es un testimonio de que la fe verdadera a menudo requiere salir de nuestra zona de confort, enfrentar lo desconocido y estar dispuestos a pagar un precio por seguir la luz que se nos ha mostrado, por tenue o misteriosa que parezca al principio. Los magos no tenían todas las respuestas, pero tenían suficiente fe para dar el primer paso, y luego el siguiente, a través de cientos de kilómetros de incertidumbre. Finalmente, después de semanas o meses de arduo camino, siguiendo la dirección general que les marcaba su conocimiento celestial y quizás la estrella misma de manera intermitente, llegaron a la región de Judea. Su destino lógico, el lugar donde preguntar por el nacimiento de un rey de los judíos, era la capital, el centro político y religioso, Jerusalén. No podían imaginar que su llegada a la ciudad santa, en lugar de ser el final tranquilo de su búsqueda, desencadenaría una tormenta de miedo,
intriga y peligro que pondría en riesgo no solo su misión, sino la vida misma del niño que habían venido a adorar. Su entrada en Jerusalén marca un nuevo y dramático giro en esta historia. Imagina la escena. Jerusalén, la ciudad santa, corazón del judaísmo, capital del reino de Judea bajo el férreo control de Roma y su rey vasallo, Herodes el Grande. Es una ciudad acostumbrada a las multitudes, especialmente durante las fiestas religiosas, llena de peregrinos, comerciantes, soldados romanos y la intrincada jerarquía sacerdotal del templo. Pero un día, llega una caravana diferente. No son peregrinos judíos comunes, ni mercaderes habituales. Son extranjeros, claramente de alto rango por sus ropajes, su séquito y la calidad de sus animales. Vienen del misterioso Oriente, una región asociada con la sabiduría antigua, la astrología y, a veces, con poderes ocultos. Y no vienen a comerciar especias ni a ofrecer sacrificios en el templo según la costumbre judía. Vienen haciendo una pregunta. Una pregunta simple en apariencia, pero políticamente explosiva y teológicamente cargada. ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Detengámonos un instante a calibrar el impacto de estas palabras en el Jerusalén de aquel tiempo. ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? En una ciudad gobernada por un rey notoriamente paranoico y brutal como Herodes, un hombre que había asesinado a miembros de su propia familia para asegurar su trono, preguntar abiertamente por el nacimiento de otro rey de los judíos era, como mínimo, imprudente. Era casi una provocación. ¿Quiénes eran estos extranjeros para llegar y anunciar el nacimiento de un rival al trono de Herodes, basándose en una estrella? La reacción, según Mateo, fue inmediata y generalizada. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. La palabra griega para turbó, etarachté, es fuerte. Implica agitación, miedo, una profunda perturbación interior. Herodes no sintió curiosidad, sintió pánico. Este rey idumeo, impuesto por Roma, nunca había sido plenamente aceptado por muchos judíos. Siempre vivió con el temor a las conspiraciones y a cualquier posible pretendiente al trono davídico que pudiera despertar las esperanzas mesiánicas del pueblo. La noticia de que unos sabios extranjeros, guiados por señales celestiales, buscaban a un recién nacido rey de los judíos era la peor pesadilla de Herodes hecha realidad. Era una amenaza directa a su poder, a su legitimidad, a su propia vida. Pero no solo Herodes se turbó. Mateo añade, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué toda la ciudad? ¿No deberían haberse alegrado los habitantes de Jerusalén, el pueblo judío, al oír la noticia del posible nacimiento de su esperado Mesías, el descendiente de David que restauraría el reino? Aquí vemos la complejidad de la situación. Primero, la gente común probablemente temía la reacción de Herodes. Sabían de lo que era capaz. Cualquier agitación relacionada con un nuevo rey podía traer represalias sangrientas sobre la ciudad. El miedo a la ira de Herodes era palpable. Segundo, quizás había escepticismo. ¿Unos magos paganos del este anunciando al Mesías judío basándose en una estrella? Podría haber sonado extraño, incluso sospechoso, para algunos. Tercero, y quizás más tristemente, podría reflejar una cierta apatía espiritual o una desesperanza arraigada después de décadas de ocupación romana y gobiernos corruptos. La esperanza mesiánica era fuerte en teoría, pero quizás la aparición repentina de estos extranjeros la hizo sentir incómoda, peligrosa o simplemente increíble en la práctica. La noticia debió correr como la pólvora por las calles estrechas y los mercados bulliciosos de Jerusalén. Imaginen los susurros, las miradas nerviosas, la tensión en el aire. ¿Has oído? Unos magos de Oriente buscan a un nuevo rey. ¿Qué dirá Herodes? ¿Será verdad? ¿Habrá nacido el Mesías? La llegada de estos pocos hombres sabios había sacudido los cimientos mismos de la capital. Su simple pregunta había expuesto la fragilidad del poder de Herodes y la compleja mezcla de esperanza y miedo que anidaba en el corazón del pueblo. Estos magos, en su búsqueda sincera, se habían topado de bruces con la cruda realidad política y religiosa de Judea. No encontraron una recepción gozosa y expectante, sino turbación y temor. Habían seguido una luz celestial,
pero ahora se encontraban en medio de las sombras de la intriga humana y el poder terrenal. Su ingenuidad inicial, si la tuvieron, debió desvanecerse rápidamente al percibir la atmósfera cargada de Jerusalén. Es fascinante el contraste que Mateo establece aquí. Los gentiles, los extranjeros, vienen de lejos buscando al rey con fe y determinación, guiados por una luz celestial. Mientras tanto, en Jerusalén, el propio rey terrenal se llena de miedo y la ciudad entera se agita, no de alegría, sino de ansiedad. Y como veremos enseguida, los líderes religiosos, aquellos que deberían haber sido los más expertos en las profecías y los más ansiosos por encontrar al Mesías, mostrarán una indiferencia aún más desconcertante. La llegada de los magos a Jerusalén no fue solo una parada técnica en su viaje, fue un momento crucial que reveló las verdaderas disposiciones de los corazones. Puso de manifiesto quién estaba realmente buscando al rey y quién solo veía en él una amenaza o una inconveniencia. Los magos, sin pretenderlo, se convirtieron en catalizadores, en una especie de prueba de fuego para la fe, o la falta de ella, en la propia ciudad santa. Su búsqueda continuaba, pero ahora se había complicado. Necesitarían más que la astronomía para navegar las peligrosas corrientes de la corte de Herodes. Necesitarían sabiduría divina no solo para encontrar al niño, sino para sobrevivir al encuentro con el rey turbado. La noticia ha golpeado a Herodes como un rayo en cielo sereno. La llegada de estos magos orientales buscando a un recién nacido rey de los judíos ha encendido todas las alarmas en su mente paranoica. Pero Herodes no es solo un tirano brutal, es también un político astuto, un maestro del engaño cuando se trata de mantener su poder. Su turbación inicial rápidamente da paso a una estrategia calculadora y siniestra. No puede simplemente ignorar a estos visitantes influyentes, ni tampoco puede permitirse que encuentren y legitimen a un posible rival. Tiene que jugar sus cartas con cuidado. ¿Qué hace Herodes? Lo primero es verificar la información, pero de una manera que sirva a sus propios fines. Mateo nos dice que convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí vemos a Herodes recurriendo a los expertos religiosos de su reino. Los principales sacerdotes eran la élite del templo, en su mayoría saduceos, a menudo colaboradores del poder romano y preocupados por mantener el status quo. Los escribas eran los expertos en la ley de Moisés y las escrituras, en su mayoría fariseos, guardianes de la tradición y la interpretación religiosa. Eran los hombres que, en teoría, deberían saber todo sobre las profecías mesiánicas. La pregunta de Herodes es directa: bien, si hay un Mesías, un Cristo, la palabra griega para Mesías, el ungido, ¿dónde dicen sus escrituras que deben hacer? Es irónico, ¿verdad? El rey pagano, el tirano idumeo, es quien toma la iniciativa de consultar las escrituras hebreas sobre el Mesías, mientras que los propios líderes religiosos no parecen haber mostrado ninguna iniciativa propia ante los rumores que seguramente ya circulaban por Jerusalén. La respuesta de los sacerdotes y escribas es inmediata y precisa. Conocen la profecía. Les citan directamente al profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. La respuesta es inequívoca: el Mesías, el rey davídico, debe nacer en Belén, la pequeña ciudad natal del rey David, a pocos kilómetros al sur de Jerusalén. Aquí tenemos uno de los momentos más trágicos y reveladores de toda la narrativa. Los líderes religiosos de Israel poseen el conocimiento exacto de las Escrituras. Saben dónde buscar al Mesías. Tienen la respuesta que los magos anhelan. Y sin embargo, no hacen nada. No muestran el más mínimo interés en acompañar a los magos, ni en investigar por sí mismos si la profecía se ha cumplido. Su respuesta es puramente académica, fría, distante. Le dan a Herodes la información que pide, como si estuvieran respondiendo a una pregunta trivial de geografía histórica, y luego, aparentemente, vuelven a sus asuntos. ¿Por qué esta indiferencia? ¿Es miedo a Herodes? ¿Es orgullo intelectual, pensando que unos astrólogos paganos no pueden tener razón?
Es complacencia espiritual, una fe que se ha vuelto mera rutina y conocimiento teórico sin pasión ni expectativa real. O quizás una ceguera autoimpuesta, no queriendo ver a un Mesías que quizás no encajara en sus preconcepciones políticas o religiosas. Cualquiera que sea la razón, su inacción es un juicio silencioso pero devastador sobre el estado espiritual del liderazgo religioso en ese momento. Tienen la llave del conocimiento, pero no la usan para abrir la puerta. Saben la letra de la profecía, pero ignoran al espíritu que la está cumpliendo ante sus propios ojos, o al menos, muy cerca. El contraste con la fe activa y el viaje sacrificial de los magos gentiles no podría ser más agudo. Mientras tanto, Herodes, ahora armado con la información crucial, el dónde, procede a la siguiente fase de su plan. Llama a los magos en secreto. Quiere mantener las apariencias. Mateo dice que indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Esto es clave para Herodes. Si sabe cuándo apareció la estrella, puede calcular aproximadamente cuándo nació el niño, lo cual será vital para sus planes genocidas posteriores. Los magos, probablemente sin sospechar la profundidad de la malicia de Herodes, le dan la información temporal que busca. Y entonces viene el golpe maestro del engaño de Herodes. Con una falsa piedad que hoy llamaríamos maquiavélica, les dice, id allá, y preguntad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¡Qué actuación! El rey que tiembla de miedo ante la noticia del nacimiento de este niño, el rey que ya está planeando eliminarlo, se presenta a sí mismo como un devoto buscador que también desea rendir homenaje. Es una mentira calculada, una trampa mortal disfrazada de devoción religiosa. Quiere usar a los magos como sus exploradores involuntarios. Quiere que ellos hagan el trabajo de localizar al niño, y luego le informen para que él pueda enviar a sus soldados. Los magos, quizás impresionados por la aparente piedad del rey y aliviados por tener ahora una ubicación específica, Belén, gracias a la consulta de Herodes con los expertos, se ponen en camino. Han pasado por el corazón del poder terrenal y religioso, han obtenido la información que necesitaban, pero también han sido, sin saberlo, objeto de una peligrosa intriga. Han escapado de Jerusalén con una dirección, pero también con una petición engañosa que, si la cumplen, sellará el destino del niño Jesús. Este capítulo nos muestra la oscuridad que puede anidar en el corazón del poder político y la sorprendente apatía que puede encontrarse incluso entre los guardianes de la fe. Herodes representa la reacción del mundo que ve a Cristo como una amenaza y busca destruirlo mediante el engaño y la violencia. Los líderes religiosos representan la indiferencia de aquellos que tienen la verdad pero no actúan en consecuencia. Y los magos, ahora con una mezcla de conocimiento profético y guía celestial, continúan su viaje, acercándose cada vez más a su objetivo, sin saber que la verdadera prueba de su obediencia y discernimiento aún está por llegar. La estrella, que parecía haberlos abandonado temporalmente sobre la confusa Jerusalén, está a punto de reaparecer para el tramo final y más crucial de su búsqueda. Dejan atrás el tumulto y la tensión de Jerusalén. Los magos, armados ahora con el nombre de un pequeño pueblo, Belén, gracias a la consulta de Herodes con los expertos en profecías, emprenden el último tramo de su increíble viaje. Jerusalén está en una colina, y Belén se encuentra a unos 8 o 9 kilómetros al sur, un descenso relativamente corto pero cargado de expectación. Han viajado quizás miles de kilómetros a través de desiertos y montañas, han enfrentado los peligros del camino, han navegado la intriga política de la capital. Ahora, el final de su búsqueda parece estar al alcance. Pero, ¿cómo encontrarían a un niño específico en un pueblo entero? Belén, aunque pequeña, no era una sola casa. ¿Irían de puerta en puerta preguntando por un recién nacido? ¿Confiarían en la suerte? Aquí es donde la guía celestial, que quizás se había vuelto menos evidente o necesaria mientras buscaban información en Jerusalén, vuelve a tomar protagonismo de una manera espectacular y decisiva. Mateo nos regala uno de los versículos más mágicos y comentados de toda la historia, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Imagina la escena y el alivio que debieron sentir los magos. La estrella, su compañera constante desde el lejano este,
la señal que los había impulsado a iniciar este viaje monumental, reaparece. No es solo una luz distante en el firmamento, Mateo dice que iba delante de ellos. Esto sugiere un movimiento direccional, una guía activa y personal. ¿Cómo puede una estrella hacer eso? Como discutimos antes, esto desafía una explicación puramente naturalista para una estrella o planeta normal. Si fue una conjunción, quizás ahora, al acercarse a Belén, ciertas alineaciones o el brillo particular les indicaron la dirección correcta de una manera que interpretaron como un liderazgo directo. O, si aceptamos una interpretación más milagrosa, la luz celestial misma se movía de forma visible y cercana, guiando sus pasos por el camino hacia Belén y, una vez allí, a través de sus calles. El texto culmina con una precisión asombrosa: la estrella llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. No sobre el pueblo de Belén en general, sino sobre el lugar específico donde se encontraba Jesús. Piensa en la implicación de esto. No es un faro lejano, es un marcador divino, un foco celestial que señala inequívocamente: es aquí. Este es el lugar. Han llegado. Esto elimina cualquier duda, cualquier necesidad de búsqueda adicional. La guía que comenzó con una observación astronómica general en el este se ha convertido ahora en una señal milagrosamente precisa y localizada. Y Mateo añade una pincelada emocional crucial: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¡Qué eufemismo! La palabra griega original sugiere un gozo extremo, exuberante, casi abrumador. Después de un viaje tan largo, tan arduo, tan lleno de incertidumbres y, recientemente, de la tensión en Jerusalén, ver la estrella confirmando su destino final de manera tan clara debió ser una explosión de alegría y alivio indescriptible. Su fe había sido validada. Su perseverancia había sido recompensada. La señal celestial no los había abandonado. El Dios que los había llamado desde lejos los había guiado fielmente hasta el umbral mismo de su búsqueda. Ese muy grande gozo no era solo por encontrar el lugar, sino por la confirmación de que todo su esfuerzo, todo su riesgo, no había sido en vano. Habían seguido la luz, y la luz los había llevado a su destino. Ahora, detengámonos en el lugar donde la estrella se detuvo. Tradicionalmente, imaginamos un establo, similar a la escena del nacimiento con los pastores descrita en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, Mateo no menciona un establo. Simplemente dice que los magos entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. La palabra griega usada es oikia, que significa casa o morada. Esto ha llevado a muchos estudiosos a pensar que la visita de los magos no ocurrió la misma noche del nacimiento, sino algún tiempo después. Quizás días, semanas, o incluso meses más tarde. José podría haber encontrado un alojamiento más permanente para su familia en Belén durante ese tiempo. El hecho de que Herodes luego ordenara matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, basándose en el tiempo que los magos le dijeron que había aparecido la estrella, también sugiere que Jesús ya no era un recién nacido de horas o días, sino quizás un niño pequeño. La palabra griega que usa Mateo aquí para niño, paidion, puede referirse tanto a un bebé como a un niño pequeño. Esto no disminuye el milagro, pero sí ajusta nuestra imagen mental. Los magos no necesariamente llegaron a un pesebre rústico en medio de animales. Podrían haber llegado a una humilde casa de Belén, donde la Sagrada Familia se alojaba temporalmente. La estrella se detuvo sobre esa morada específica, señalando la presencia real y física del rey que habían venido a buscar. La precisión de la guía de la estrella es fundamental. No solo los llevó a la ciudad correcta, confirmando la profecía, sino a la casa exacta. Dios no solo da revelaciones generales, también guía en los detalles cuando es necesario. Para estos magos gentiles, que no tenían las conexiones locales ni el conocimiento íntimo de Belén que podrían haber tenido los judíos, esta guía precisa era esencial. Era la última pieza del rompecabezas celestial que encajaba perfectamente con la profecía terrenal que habían escuchado en Jerusalén. La estrella ha cumplido su propósito. Ha guiado a los buscadores desde los confines de la tierra conocida hasta la presencia misma del niño rey. Los ha llevado a través de la fe, la distancia, el peligro y la intriga. Ahora se encuentran en el umbral. El siguiente paso es cruzarlo,
entrar en esa humilde casa en Belén y encontrarse cara a cara con aquel a quien la estrella y las profecías señalaban. Lo que sucederá dentro de esa casa será el clímax de su viaje, el momento de la adoración y la revelación a través de sus misteriosos regalos. La estrella se ha detenido. La puerta de una humilde casa en Belén se abre ante ellos. El viaje de meses, quizás años, impulsado por una señal celestial y una fe inquebrantable, ha llegado a su culminación. Dentro, no encuentran un palacio real, ni guardias, ni el esplendor que uno podría esperar para un rey recién nacido anunciado por los cielos. Encuentran algo mucho más sencillo, pero infinitamente más profundo, al niño con su madre María. No se menciona a José en este momento preciso del encuentro con los magos en el texto de Mateo, aunque seguramente estaba cerca. El foco está en el niño y su madre. ¿Cuál es la reacción de estos sabios, estos eruditos del este, posiblemente hombres de gran estatus en sus propias tierras, al encontrarse ante un niño pequeño en un entorno tan modesto? ¿Hay decepción? ¿Confusión? ¿Duda? Nada de eso. La respuesta es inmediata y profundamente significativa, y postrándose, lo adoraron. Detengámonos en este acto, postrándose, lo adoraron. La palabra griega para adorar aquí es proskinesis. Implica mucho más que un simple saludo respetuoso. Significa inclinarse hasta el suelo, tocar la tierra con la frente. Era el gesto de máximo respeto y sumisión reservado en el mundo antiguo para los dioses o para los reyes más poderosos. Que estos magos, estos gentiles eruditos, realicen este acto ante un niño pequeño en Belén es asombroso. No ven solo a un niño, ven al rey anunciado por la estrella. Ven a alguien infinitamente superior a ellos mismos, alguien digno de la máxima reverencia. Su conocimiento de los cielos y quizás de las profecías los ha llevado a reconocer la divinidad o, al menos, la soberanía única oculta en esa humilde forma humana. Su adoración es la primera registrada en el Evangelio de Mateo por parte de gentiles, cumpliendo así el propósito de su largo viaje. No vinieron solo a verificar un nacimiento, vinieron a rendir homenaje, a someterse a este rey recién nacido. Pero su adoración no se queda solo en un gesto físico. Continúa con una acción que se ha vuelto icónica, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos no son regalos casuales de último momento. Son los tesoros que han transportado cuidadosamente a lo largo de su arduo viaje. Son ofrendas deliberadas, cargadas de simbolismo, que revelan una comprensión asombrosa sobre la identidad y la misión del niño que tienen delante. Durante siglos, la Iglesia y los teólogos han meditado sobre el profundo significado de cada uno de estos regalos. Primero, el oro. Este es el regalo más obvio en su simbolismo. El oro era, y sigue siendo, el metal de los reyes, el símbolo universal de la realeza, la riqueza y el poder terrenal. Al ofrecer oro a Jesús, los magos lo están reconociendo explícitamente como rey. No un rey cualquiera, sino el rey de los judíos que buscaban, el descendiente de David, el gobernante mesiánico anunciado por las profecías. Están proclamando su soberanía, su derecho a gobernar. En un mundo bajo el dominio romano y con Herodes en el trono de Judea, este era un acto de reconocimiento político y teológico radical. Están diciendo, tú eres el verdadero rey, a pesar de las apariencias. Segundo, el incienso. El incienso es una resina aromática que se quemaba en el templo de Jerusalén y en muchos cultos antiguos como parte de la adoración y las ofrendas a la divinidad. Su humo ascendente simbolizaba las oraciones que subían a Dios, y su fragancia se asociaba con la presencia divina. Al ofrecer incienso a Jesús, los magos están haciendo una declaración aún más profunda que la de la realeza. Lo están reconociendo como Dios, o al menos, como alguien con una conexión divina única, digno de la adoración reservada a la deidad. Están proclamando su divinidad. En el contexto judío, ofrecer adoración divina a un ser humano era blasfemia, a menos que ese ser humano fuera, de hecho, Dios encarnado. Los magos, guiados por la revelación celestial y quizás por un entendimiento que iba más allá de lo que los propios líderes religiosos de Jerusalén comprendían, intuyen o reconocen la naturaleza divina de este niño. Tercero, la mirra.
Este es quizás el regalo más misterioso y conmovedor. La mirra es otra resina aromática, pero a diferencia del incienso, tenía usos muy diferentes. Se usaba como perfume, sí, pero también como analgésico, a veces se mezclaba con vino para aliviar el dolor y, crucialmente, era un componente clave en el proceso de embalsamamiento de los muertos en el Antiguo Oriente. Se usaba para ungir los cuerpos antes de la sepultura, para preservarlos y enmascarar el olor de la descomposición. ¿Por qué regalarle a un niño recién nacido algo asociado con la muerte y el entierro? Es un regalo extrañamente profético. Al ofrecer mirra, los magos, quizás sin comprender plenamente la implicación, están señalando hacia el futuro de Jesús. Están reconociendo su humanidad, su vulnerabilidad, y prefigurando su sufrimiento y muerte sacrificial. Este Rey divino no ha venido a reinar solo en esplendor terrenal, ha venido a sufrir y morir por su pueblo. La mirra es un recordatorio sombrío pero necesario de que su camino incluiría la cruz antes de la corona definitiva. El Evangelio de Juan, de hecho, menciona que Nicodemo trajo una mezcla de mirra y áloes para ungir el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Oro para un rey. Incienso para Dios. Mirra para aquel que ha de morir. En estos tres regalos, los magos encapsulan proféticamente las tres funciones o identidades principales de Jesús, Rey, Dios y sacrificio redentor. Es una revelación asombrosa, entregada no a través de palabras, sino a través de símbolos preciosos ofrecidos con un corazón de adoración. Ellos, los gentiles del Este, parecen haber comprendido la naturaleza y la misión de Jesús de una manera más profunda que muchos de los que lo rodeaban en su propio pueblo. Han cumplido su misión. Han encontrado al Rey. Lo han adorado. Le han ofrecido regalos que proclaman su verdadera identidad. Su viaje físico ha terminado, pero su encuentro con Jesús está a punto de provocar una transformación final en su camino, una que asegurará su seguridad y demostrará una vez más la guía providencial de Dios en toda esta historia. ¿Lo que sucede después de ofrecer los regalos es tan importante como el acto mismo? El momento cumbre ha pasado. La adoración ha sido ofrecida, los tesoros simbólicos han sido entregados. Los magos han estado en la presencia del niño Rey, el cumplimiento de la señal celestial que los guió desde tan lejos. Su misión, tal como la entendían, está completa. Ahora, lógicamente, deberían cumplir la segunda parte de la petición del rey Herodes, regresar a Jerusalén y reportar la ubicación exacta del niño, para que él también pueda ir a adorarlo. Ese era el plan, la instrucción que recibieron del astuto monarca. Y no tenían, hasta ese momento, ninguna razón explícita para desconfiar de sus intenciones declaradas. Pero Dios, que había guiado a estos buscadores sinceros a través de estrellas y profecías, no los iba a abandonar ahora, ni iba a permitir que su plan fuera frustrado por la malicia de Herodes. La misma providencia divina que los guió hasta Jesús interviene una última vez para proteger tanto a los magos como al niño. Mateo nos cuenta de manera concisa pero poderosa lo que sucedió a continuación. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Un sueño. Una advertencia divina entregada mientras dormían. En el mundo antiguo, los sueños eran considerados a menudo como vehículos para mensajes divinos o premoniciones. Y para estos magos, que ya habían demostrado ser sensibles a las señales celestiales y quizás también a la interpretación de sueños, una habilidad asociada a menudo con los sabios orientales, esta advertencia nocturna debió ser clara y convincente. El mensaje era inequívoco: no vuelvan a Herodes. El rey no tiene intenciones piadosas. Su adoración es una farsa, lo que realmente busca es destruir al niño. El peligro es real. Este sueño es un acto de protección divina directa. Dios interviene para frustrar los planes asesinos de Herodes y para preservar la vida de su hijo. Pero también es una prueba final para la obediencia de los magos. Acababan de salir de la presencia de un rey terrenal poderoso, Herodes, quien les había dado una instrucción clara. Ahora, reciben una contraorden de una fuente divina invisible, entregada en la quietud de un sueño. ¿A quién obedecerán? ¿Al poder tangible y amenazante de Jerusalén, o a la advertencia silenciosa pero insistente de sus conciencias iluminadas por Dios?
Su respuesta demuestra la profundidad de su fe y la transformación que su encuentro con Jesús ya ha obrado en ellos. Sin dudarlo, eligen obedecer a Dios antes que al hombre, incluso a un rey. Regresaron a su tierra por otro camino. Esta simple frase está cargada de significado. No es solo una decisión logística para evitar Jerusalén, es un acto deliberado de desobediencia civil hacia Herodes y de obediencia a la voluntad divina revelada. Es una demostración de que su lealtad última ya no pertenece a los poderes de este mundo, sino al Rey Celestial que acaban de adorar. Tomar otro camino probablemente implicó una ruta más larga, quizás más difícil o peligrosa, evitando pasar de nuevo por la capital de Judea. Podrían haber viajado hacia el sur, rodeando el Mar Muerto, o haber buscado rutas alternativas hacia el este que no requirieran volver sobre sus pasos hacia el norte, hacia Jerusalén. Cualquiera que fuera la ruta exacta, representaba un compromiso consciente con la protección del niño y con la fidelidad a la advertencia divina. Estaban dispuestos a asumir más dificultades en su viaje de regreso para ser fieles a lo que Dios les había mostrado. Este regreso por otro camino es también profundamente simbólico. Un encuentro genuino con Jesús siempre cambia la dirección de nuestra vida. Nunca volvemos por el mismo camino por el que vinimos. La experiencia de haber encontrado al Rey, de haberlo adorado, transforma nuestra perspectiva, nuestras prioridades, nuestra ruta vital. Los magos llegaron como buscadores eruditos guiados por la curiosidad intelectual y las señales cósmicas. Se van como adoradores transformados, protectores del secreto divino y obedientes a la guía celestial directa. Su viaje no solo los llevó a Belén, sino a un punto de inflexión en sus propias vidas. ¿Qué pasó con los magos después? La Biblia no nos dice nada más sobre ellos. Desaparecen de la narrativa tan misteriosamente como aparecieron. Hay muchas leyendas posteriores sobre su bautismo por el apóstol Tomás, su martirio, o sus supuestas reliquias veneradas en Colonia, Alemania, pero nada de esto tiene base histórica sólida. Su papel en la historia de la salvación fue específico y crucial, ser los primeros gentiles en reconocer y adorar a Jesús, guiados por la revelación general, la estrella, y la revelación especial, las escrituras y el sueño divino. Fueron testigos de que la luz había venido al mundo, una luz destinada a todas las naciones. Y cumplida su misión, regresaron a su propio mundo, llevando consigo el secreto y la transformación de su encuentro. Su historia, por lo tanto, no es solo un bonito cuento de Navidad sobre tres reyes exóticos. Es una poderosa narración sobre la búsqueda de la verdad, la fe que supera obstáculos, el contraste entre la bienvenida divina y el rechazo humano, la revelación progresiva de la identidad de Jesús, Rey, Dios, sacrificio, y la protección providencial de Dios. Nos enseña que Dios llama a personas de todos los orígenes, usando lenguajes que pueden entender. Nos muestra que el conocimiento intelectual debe llevar a la adoración humilde. Y nos recuerda que un encuentro verdadero con Cristo nos cambia y nos envía de regreso al mundo por otro camino, transformados y con una nueva lealtad. Así que la próxima vez que veas esas figuras familiares en un Belén, mira más allá de las coronas y los camellos. Recuerda a los verdaderos Magoi, sabios estudiosos, valientes viajeros de fe, adoradores humildes y obedientes siervos de la revelación divina. Su viaje desde el este no fue solo un episodio pintoresco, fue el amanecer de la revelación de Cristo al mundo entero, una historia cuyo eco resuena hasta nuestros días, invitándonos a todos, como a ellos, a buscar la luz, a adorar al Rey y a seguir el camino que Él nos muestra.